Hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de algo bien especial. Quiero hablarles a ustedes, he titulado mi predicación, un hito histórico transformador. Oiga esto, un hito histórico transformador. Repita conmigo, un hito histórico transformador. Amén. Dirá usted, hermano, ¿y esa locada? ¿Qué es eso de un hito? ¿Qué es hito? ¿Cómo está? Que no lo entiendo, hermano. Ahorita lo va a entender conforme vamos adentrando a la predicación. Un hito transformador, querido, quiero decir con esto que es un hecho grandioso y glorioso. Oiga bien, ponga atención. Por hito histórico transformador, la palabra hito yo quiero usarla en este sentido. Un hecho grandioso y glorioso de parte de Dios, que cambió el presente, futuro de un pueblo que no tenía esperanza, ni Dios, y que Dios lo marcó para vida eterna. Eso es lo que quiero decir, un hito transformador. Un hecho glorioso, grandioso, que transformó vidas, que toda la humanidad, desde ese hito histórico para acá, fue transformada, toda la humanidad. De que ese hito histórico para acá, usted y yo estamos aquí glorificando a Dios. Que desde que se originó ese glorioso cambio que Dios trajo a la humanidad, el Señor bendijo a un pueblo que no era su pueblo, lo trajo, lo bendijo de eternidad a eternidad. De un pueblo que usted y yo nadie daba un peso. De un pueblo abominable a un pueblo santo. De un pueblo, oiga esto, de un pueblo carnal a un pueblo espiritual. Y desde ahí comienza la transformación en la humanidad. Y de ahí cambió todo para este pueblo, a este pueblo de nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. A Hechos capítulo 10. Si lo tienen allá, échenme un amén. Amén. Yo quiero que usted me acompañe acá para ver ese hecho importante, ese hito histórico que transformó vidas. Lo vamos a dar lectura. Usted sígame. Hechos capítulo 10, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Entonces vámonos al verso 5. A este mismo centurión le dijo Dios: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora vamos al verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, aquí está hablando acerca de Pedro, al que iban a ir a buscar, al que el centurión mandó traer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía
algo semejante a un gran lienzo que al lado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Él entonces, Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, tú no lo llames común. El verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo de esto dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta y tocaron para llamar y hablarle a Pedro. Entonces en el 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. En el verso 24, acompáñame al 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A sus parientes y sus amigos más íntimos. Amén. Ya lo estaban esperando allá Pedro. Vamos al verso 26. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. En el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En el verso 38, acompáñenme al 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de él, en el 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahora vámonos al 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, oiga, diga gentiles, que sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios. En esta escritura que acabamos de tomar, hijos, son una historia que la Biblia registró, un hecho importante delante de Dios, pero un hecho importante delante de nosotros, porque para nosotros no había pacto. Amén. Nosotros somos contados con los gentiles, nosotros no somos contados con los judíos. Para aquellos que quieren judaizar, bueno, pues es su bronca si quieren judaizar, pero para nosotros los gentiles, un pueblo que no tenía a Dios, un pueblo que no tenía promesa, aquí a Pedro, oiga esto, dice la historia que estaba Pedro orando y se bajó un lienzo donde había de todo tipo de animales cuadrúpedos, de patas cuadradas, redondas, de 2, de 3 uñas y de 15 y de 20 pezuñas. Dijo: ay Señor, ¿qué es esto? ¿Sabes qué?
jamás. ¿Cómo que mata y come? Esto no puede ser de Dios. ¿Cómo que mata y come, Señor? Si tú nos has prohibido en la ley que nosotros no podemos comer ni tocar cosa inmunda, porque somos inmundos. Pero aún sin embargo, Pedro recibe la revelación y dice, wow, ¿qué es esto? No entiendo. No entiendo. Se quedó meditando en ello y dijo, qué cosa tan más rara. Yo creo que Pedro ha de haber dicho, bueno, estoy escuchando la voz de mi pensamiento y de mi carne, o es la voz de Dios en serio. Porque no puede ser que Dios me esté pidiendo que yo me contamine, cuando nuestro pueblo por siempre en la ley tiene que guardar la pureza y la santidad y la limpieza del cuerpo. No puede ser posible. Pedro no entendía que había un plan que Dios ya había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué ese plan? Déjeme decirle por qué le voy a dar historia atrás. Vámonos a los tiempos de Israel, de Judá y de Israel, donde ellos desobedecieron a Dios. Dios les hablaba por los profetas, vuélvanse, vengan al camino de Dios, yo los amo, yo los quiero, tengo que venir acá, no se me desaparten, no se contaminen con el mundo, acá los quiero, no se me vayan, por favor, vengan. Y cada rato hacía pactos con él, hasta que se hartó Dios, hasta que Dios se hartó y dijo, ok, ¿saben qué? Hagan lo que se les hinche el ombligo, hagan lo que quieran. ¿Sabes qué, Israel? Pégale para donde quieras. Si quieres ir a adorar a los Baales allá arriba, vete para allá. ¿Sabes qué, Jerusalén? Si no quieres obedecerme y quieres sacrificar en tus lugares altos, éntrale y métale. Pero yo sí les digo una cosa, yo voy a levantar un pueblo que no es mi pueblo y será llamado mi pueblo y será bendecido, y la gloria que yo les voy a dar a ustedes se la voy a dar a ellos. Aleluya, se la voy a dar a ellos porque ustedes me han deshonrado, porque ustedes me han deshonrado. Por eso los voy a castigar y además los voy a llevar en cautividad para bajarle los humos de lo que usted es. Porque sabe una cosa, los judíos todavía tienen esos humos de que ellos son la madre de todo el mundo. Sí, Señor. Todo ese Medio Oriente, ¿por qué cree que matan? ¿Por qué cree que los musulmanes matan? Porque los musulmanes están como Pablo antes de conocer a Jesucristo. Mataban a la gente creyendo. Pablo los mataba y consentía en matarlos, dice Hechos. ¿Sabe por qué? Porque él creía que matando a los gentiles perversos, Dios los iba a bendecir. Y así están los musulmanes, matando a todo el gentil. Usted y yo, ¿sabía que usted y yo somos gentiles? ¿No los oigo? Sí, Señor, usted y yo somos gentiles. Usted no es judío. Somos judíos por adopción, porque Dios nos da la promesa que se le quitó a ellos. Y es algo de gloriarse, es algo de alegrarse, porque ¿sabe qué? Cuando no éramos nada, el Señor vino a hacernos y levantarnos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dele fuerte a Dios esto. Hay de qué estar alegre y gozosos. ¿Sabe una cosa? Para nosotros los gentiles, por eso le digo, el hecho importante no fue el día del Pentecostés, porque el día del Pentecostés, ¿para quién fue? ¿Para quién fue, queridos, los que saben la Biblia? ¿Ah? ¿Para quién fue? Sí, para los 120 y sus apóstoles, para los judíos.
Pero nosotros todavía en ese tiempo del Pentecostés, tú y yo no existíamos delante de Dios. Porque los judíos fueron los que recibieron el sello del poder de la presencia de Dios y de pertenencia. Para nosotros nuestro Pentecostés, si hablaríamos cronológicamente y certeramente, para nosotros los gentiles, es aquí cuando nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo, y por medio de Pedro, que Dios lo usó, dijo: también los gentiles están recibiendo igual que nosotros el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Fíjese qué es lo que dice Pedro. Dice: mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos, los apóstoles que judaizaban en ese tiempo. Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Porque eso para ti, para mí, es el Pentecostés de los gentiles. Es el Pentecostés de la nación que no era nación y que no pertenecía a Dios, y que el pacto no estaba con Dios para ellos. Pero en ese momento comenzaron a ser tocados los gentiles. Entonces ahí entramos en el plano nosotros los gentiles. Amén. Uy, hermano, usted trae una doctrina media chueca. No, Señor, lea bien. Lea bien. El Pentecostés de los judíos abrió un hito histórico también para nosotros, porque de ahí comenzó a morar el Espíritu Santo en esta tierra, y comenzó a dar la bendición y los planes de Dios para usted y para mí. Usted y yo deberíamos de estar gozosos, porque esto pasó a los gentiles, y desde que se hizo los gentiles comenzaron. Pedro estuvo ante el concilio. ¿Qué has hecho? Danos cuenta de lo que has hecho. Los mandaron llamar todos los apóstoles y le dijeron: ven para acá. No, mijito, a mí no me vengas con que el Espíritu Santo te habló y esto. Ven. A ver, ¿cómo que te metiste en un pueblo de malditos? A ver, cuéntanos. Porque ¿sabes qué? Ya te metiste en broncas con nosotros. ¿Quién eres tú? Le han de haber dicho, para que tú les des el pacto nuestro a un pueblo que jamás ha conocido de Dios y que no es del pacto. Pues ¿quién te crees tú, Pedro? ¿Quién? Dime. A Pedro lo llamaron a cuenta y seguramente le hicieron todas estas preguntas. Pero Pedro vino y les dijo: ¿saben qué? A la hora fulana, así, calé un lienzo y así, el Espíritu de Dios estaba ahí. Mis hermanos, me llevé un grupo de testigos y fuimos, porque un ángel a este hombre piadoso que ayudaba a la sociedad le reveló que yo estaba en fulana parte. Y seguramente Pedro le ha de haber dicho: ¿a quién? Sino a quien agrada a Dios le revela cosas como estas. Y si ustedes me dicen ¿quién?, entonces estoy mal. Pero no pudieron refutar a Pedro. Les dijo: ¿y saben qué? El lienzo me enseñó algo, que yo no llame inmundo a los hombres que Dios ha limpiado. ¡Aleluya! Sí, Señor. Y todo está registrado en la Biblia. No lo estoy inventando yo, ahí está. Todos los que saben la Biblia, las palabras que estoy diciendo, ahí están. Se las estoy parafraseando para que ustedes la entiendan, desglosando para que ustedes ya la dijeran bien. Pedro entonces estuvo sobre el concilio y se armó la bronca ahí. Amén. Para esto Pablo
ya había sido bajado del caballo y lo había convertido Dios. Y le dijeron: apártame a Pablo y a Bernabé, porque ellos van a ir a las naciones gentiles a predicar las buenas nuevas de salvación para ese pueblo que no tenía esperanza ni tenía su Dios. Y diles que hoy tienen Dios, diles que hoy tienen bendición, diles que hoy tienen las riquezas de mi reino y son para ellas. Todo lo que tengo es para ellos. Y diles que es un pueblo bendecido. Mi alma te alaba, Jehová. Y nosotros, y tú y yo, somos de ese pueblo gentil, al cual por adopción, dice Pablo, recibimos la herencia de nuestra ciudadanía. Dice Pablo, porque nuestra ciudadanía no es de esta terrenal, es de allá del cielo, de donde un día Jesús va a bajar su nación a Jerusalén y la recibiremos y la moraremos junto con Él por siempre y siempre hasta la eternidad. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jehová. Oh, gracias, papá. Gracias, papito, porque yo estaba en tu pensamiento, porque tú sabías que yo iba a ser gentil y tu esperanza iba a ser para mí, Señor. Te doy gracias en esta hermosa mañana. Querido, Pablo fue a los gentiles, Pedro no. De hecho, Pablo una vez se le puso girito y le dijo: oye, Pedro, ven para acá. No sea hipócrita y de doble ánimo, porque lo he visto que se pone del lado de los judíos y le está pidiendo todo lo que los judíos están haciendo a los gentiles. Y después te vas del lado de los gentiles y le estás diciendo de cerca de los judíos. No sea hipócrita, porque acuérdese que aún nuestro pueblo no cumplimos con las obediencias de la ley. ¿Y por qué has de castigar a este pueblo? Por lo nuestro. Primero comienza a cumplir lo tuyo y después hablas a los gentiles. Así es de que, papacito, manténgase en esta línea, porque de allá para acá, usted está allá y yo estoy acá en los gentiles, porque ellos serán una nación santa, bendecida, escogida por Dios. ¿No se goza, querido? ¿No se alegra de esto? Mire, si no hubiera pasado la desobediencia de Israel y de Judá, usted y yo no estuviéramos aquí. Nosotros los gentiles no estuviéramos aquí. Usted no estuviera en esta iglesia. Usted anduviera en otras cosas menos en esto. Pero gracias a Dios su pueblo abrió una puerta de bendición. Por eso es que nosotros bendecimos la nación de Israel y siempre estamos pidiendo oración y le decimos: Señor, bendice al remanente de tu pueblo Israel, cúbrelo, guárdalo, prospéralo. No permitas que la nación sea dañada, golpeada. Cuida a nuestros hermanos, papá, porque por medio de ellos nosotros fuimos injertados, fuimos adoptados por Dios para estar en la viña del Señor. Sí, Señor, usted y yo tenemos que dar gracias a Dios a ese pueblo. Y gracias a Dios también que Él tiene y tiene y tendrá a futuro una bendición para ti, para mí. Sí, Señor, recordemos esto, querido. Mire, en Romanos 9:25 dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Déjalo ahí. ¿Lo tienen, hijos? Romanos. Nomás para confirmarles lo que estoy hablando. Dice, amén. Dice, como también en Oseas dice, es un profeta de Israel, hablando acerca del futuro. Y dice,
También en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Síguele. 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de ¿quién? Del Dios viviente, aleluya. Del Dios viviente, del Dios que da vida y vida en abundancia. Y nosotros los gentiles tuvimos esa bienaventuranza de parte de Dios. Miren lo que dice en Gálatas 2 del 7 al 8. Gálatas 2 del 7 al 8 dice, Pablo se le encargó el evangelizar a los gentiles y a Pedro a los judíos. Miren, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿ya ven? Hay dos divisiones aquí, el de la incircuncisión y el de la circuncisión. El de la incircuncisión es el pacto de los gentiles y el de la circuncisión es el pacto hecho con los judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, y que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Se da cuenta, querido? Ahí está bien plasmado. Oiga, y lo más maravilloso de esto es que nosotros desde ese tiempo hasta aquí tuvimos pertenencia, le pertenecemos a alguien. El Espíritu de Dios vino y puso un sello sobre nosotros, pertenecemos y ahora tenemos una pertenencia celestial, espiritual, puesta por Dios en usted y en mí. Y que eso a nosotros nos tiene que dar el gozo y la alegría y la bendición y la fuerza y el ser hombres y mujeres de pasión por su Dios, porque adquirieron la gloria de Dios en la crucifixión cumplida con Jesucristo. Se abrieron los cielos, dice, y cuando el templo judío se abrió ahí, toda la gloria de Dios manifestada ahí, y todos podemos entrar al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo, y hasta la misma presencia de Dios. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Ay, mi alma te alaba, Señor. Y sabe una cosa, nosotros podemos entrar hasta la misma presencia de Dios, porque no hay nada que estorbe para que usted y yo entremos. En Romanos 5:8, para cerrar con broche de oro, póngase de pie. Oiga, imagínese, Dios no te necesitaba a ti ni a mí para tener un pueblo de adoradores, un pueblo de príncipes y de reinas que adoraban a su nombre. Pero aún sin embargo, Dios nos amó desde los confines de los tiempos y tenía un plan para ti y para mí. ¿Y sabes qué, hermano? Gocémonos en su amor y disfrutemos. Oiga, gocémonos en su amor y disfrutemos. Amén. Disfrutemos de los beneficios del reino de Dios. Disfrutemos de los del beneficio del reino de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestras familias, todo, querido. Hay por qué alegrarse, por qué darle las gracias a Dios, hay por qué adorarlo, hay por qué bendecir su nombre, hay por qué sacrificar nuestro tiempo, hay por qué glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia.
Romanos 5, 8 al 11 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor por nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Gózate, hermano. Gózate, hermano. Dale fuerte a Dios por lo maravilloso que es Él. Oh, yo me gozo. Yo me gozo, querido, de ese hito histórico transformador, porque de ahí nuestra nación de gentiles comenzamos a tomar posesión en el plano del reino de Dios. Comenzamos a tomar posición como siervos de Dios, que antes no lo éramos, pero ahora sí lo somos. Y sabes, aparte de eso, Dios nos dio todo. Nos dio la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, la llenura del Espíritu Santo. Nos dio vida eterna. Y sobre todas las cosas, todos los tesoros del reino están abiertos para ti, para mí. Por eso es que tú y yo, cuando comenzamos a adorar a Dios y hacemos la invitación aquí al frente, usted comienza a sentir la renovación de Dios y la contestación a su necesidad, a su enfermedad. ¿Por qué? Porque usted está echando ¿qué? Mano de los tesoros del cielo de Dios. Amén. Y porque usted es un pueblo bendecido por Dios.